Buenas tardes a todas las personas que se conectan en el día de hoy. En nombre del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, damos la bienvenida a esta 22ª Cátedra Manuel María Madiego, que es un espacio que hemos venido construyendo desde el programa de Historia hace ya varios años para mostrar los resultados de investigación de los investigadores externos a nuestra unidad académica, pero que con los que de alguna u otra manera hemos establecido un contacto y un diálogo para intercambiar experiencias en función de nuestras líneas de investigación y de los grupos de investigación que existen no solo al interior del programa, sino de la facultad y de la universidad en sí. En el día de hoy vamos a conversar sobre un tema que es fundamental dentro de la historia festiva del Caribe colombiano y que tiene que ver un poco con un archivo musical que se ha descubierto en la ciudad de Monpós y a partir del cual se pueden desarrollar múltiples investigaciones. Es un tema interesante en tanto es poco lo que conocemos sobre la historia musical del Caribe por un lado, y por otro lado, porque uno de los grandes retos que hemos venido construyendo en estas últimas décadas en el Caribe colombiano precisamente tiene que ver con el fortalecimiento del patrimonio documental, y este archivo de alguna u otra manera es otro espacio que se abre para hacer consultas de materiales que pueden servir para el desarrollo de la investigación a nivel regional en ese sentido. Desde ese punto de vista, la cátedra que vamos a presentar en el día de hoy lleva por título Archivo Musical de Santa Cruz de Monpós, de la banda militar a la orquesta tropical, un siglo de música en la costa caribe colombiana, el cual es el resultado de un proyecto de investigación que ha sido financiado por el Ministerio de Cultura de Colombia y por la Biblioteca Nacional de Colombia, y un proyecto que fue desarrollado por dos investigadores que estarán hoy presentando la cátedra. La profesora María Alejandra de Ávila López, quien es candidata a doctora en etnomusicología en el programa de maestría y doctorado en música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en etnomusicología de dicho programa, especialista en coros infantiles y juveniles por la Pontificia Universidad Javeriana, licenciada en música por la Universidad de Córdoba, y sus líneas de investigación han estado enfocadas en el género como categoría de análisis, la música tropical del Caribe colombiano, la teoría de las fiestas y de ritual, la antropología económica y la historia, y recientemente fue ganadora del programa de subvenciones de investigación 2021 por la Fundación Latin Grammy. De igual manera, junto a la profesora María, estaremos contando con la intervención del profesor Leopoldo Flores Valenzuela, maestro en etnomusicología del posgrado en música de la UNAM y de la licenciatura en etnomusicología de la Facultad de Música de la misma universidad. Ha sido ganador del programa de subvenciones de investigación 2021 por la Fundación Cultural Latin Grammy, investigador especialista en cantos religiosos de comunidades indígenas zapotecas y campesinas del Valle de Oaxaca en su dimensión simbólica, política, social y antropohistórica, autor del trabajo Albaceros, canto religioso en el Valle de Oaxaca, politicidad, simbolismo y sublimación músico-ritual, y de varios artículos. Estudioso de la práctica y repertorio para bandas y orquestas de los siglos XIX y XX, tanto en Oaxaca como en el Caribe colombiano. Autor de la metodología de catalogación de archivos musicales, herramientas y catálogo 1 y 2 en comunidades de Oaxaca, y durante los años 2014 al 2015 fue investigador en el proyecto Ritual Sonoro en Catedral, Parroquias y Pueblos, catalogación e investigación musical en Oaxaca en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. De igual manera, el profesor ha sido colaborador del proyecto Etnografía de las Culturas Musicales en Oaxaca para la región de Valles Centrales en dicho centro de investigación, el CIESAS, intérprete en formación profesional en guitarra y géneros tradicionales de música mexicana. Bienvenidos María Alejandra y Leopoldo, y muchas gracias por aceptar esta invitación del programa de historia para compartir estas experiencias académicas que seguramente van a enriquecer el panorama de la investigación, no solamente historiográfica, sino desde el punto de vista de la antropología, la sociología en los temas festivos. A nuestros asistentes los invitamos para que sus preguntas o los comentarios con relación a la cátedra que vamos a tener nos las vayan dejando por el chat para al final de la presentación de los dos profesores tener un espacio abierto para el diálogo, para responder
algunas de sus preguntas o inquietudes. Bienvenidos y adelante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, Rafael. Gracias a todos los quienes nos acompañan. Les damos la bienvenida. Estamos muy felices y agradecidos de estar aquí compartiendo con ustedes. Agradecemos especialmente la invitación a la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, en especial al director del programa de Historia, el doctor Royce Flores Bolívar, y al docente de tiempo completo y miembro del grupo de investigación, Rafael Acevedo, quien nos acaba de presentar a esta 22ª cátedra, Manuel María Madiedo, adscrita a dichas dependencias. Bien, el proyecto de clasificación, digitalización y catalogación del archivo musical de Santa Cruz de Mompox tiene la finalidad de hacer inteligible y accesible, mediante un catálogo digital, un cúmulo de papeles de música para el estudio de la historia. Este proyecto ha sido un trabajo que nos ha llevado ya más de 2 años y medio concretarlo. Es un proyecto que tiene aspiraciones mucho más largas hacia futuro, aunque este es el primer resultado de todo este gran peregrinaje de investigación que hemos comenzado. El trabajo se titula, el proyecto, digamos, la página web se titula Catálogo y Estudio del Archivo Musical Santa Cruz de Mompox, el cual está acompañado, como el título lo dice, de un estudio introductorio. El trabajo que les venimos hoy a compartir se subdivide en 3 grandes rubros. Voy a compartir pantalla para que puedan ver. ¿Dónde están? Entonces, listo. Listo. Bien, muy bien. Esta es la página web, como la pueden ver. Se subdivide, como bien había dicho, en 3 grandes rubros, que es uno, el proyecto, como tal, que es este rubro de aquí, ustedes le cliquean. En él se encuentra, aquí lo pueden ver, 5 textos. Uno es la presentación del proyecto, otro sobre cómo llegamos al archivo, unos breves apuntes sobre metodología, otro texto que se llama Historia y conformación del archivo de Mompox, y finalmente una reseña de la consecución del archivo escrita por el investigador local Jesús Zapata Obregón, quien explicita de una manera muy clara todos los actores quienes le donaron partituras para la creación de este archivo. En esta sección de proyecto, como los títulos lo señalan, van a poder encontrar datos, digamos, duros sobre los papeles, nuestra experiencia de cómo dimos, digamos, con este archivo. Claro, la metodología que seguimos, que voy a abundar un poco más adelante, y una historia que se basa en testimonios orales que pudimos recopilar en el trabajo de campo que hicimos también en el pueblo, para dar cuenta de cómo se conformó, cómo se juntaron estos papeles, que María Alejandra les va a hablar un poco adelante. Otra de las secciones es el estudio introductorio, que básicamente es un paper académico, un artículo académico con el siguiente índice que pueden observar, el cual aborda, se titula Archivo Musical Santa Cruz de Mompox de la Banda Militar a la Orquesta Tropical, un siglo de música en la costa caribe colombiana. El título es muy claro. Este archivo contiene más o menos un siglo de música que va de finales del siglo XIX hasta las décadas de los 70, 80 del siglo XX. Hay algunas partituras más contemporáneas, pero no son representativas del corpus, ¿no? Son algunos ejemplares, por así decir, esporádicos que aparecieron ahí, que, bueno, muy probablemente se fueron recopilando con el tiempo también, ¿no?
El índice, se los voy a leer, aunque vamos a profundizar más adelante, es la Mompox histórica, un contexto de navegación comercial, la banda militar, aclimatación y gestación de una cultura musical, la jazz banda orquesta, sobre la tropicalización y los géneros caribeños, y sus respectivas conclusiones y bibliografía. En dichos apartados se da cuenta de los usos sociales, los contextos de ejecución de la música, los compositores, copistas, arreglistas, entre otros datos del archivo musical. Asimismo, el vínculo de la música con la historia económica y productiva, así como la realidad etnográfica actual, porque nos da orgullo decir que coincidió, o mejor dicho, lo pensamos de algún modo así, ir al archivo, a visitar el archivo por primera ocasión en el marco de la Semana Santa Momposina, que es muy importante y más adelante hablaremos también de ella. Y entonces pudimos estar participando en los performances rituales de la banda y de la Semana Santa. Y por eso también conjugamos de cierto modo los datos etnográficos, los cuales se pueden, aquellos que lo permiten. También se hizo una descripción y análisis del contenido para hacer entendibles las diferentes épocas que conforman el repertorio. Finalmente, la tercera sección es el catálogo digital como tal, que se puede acceder a él por género musical, como lo pueden ver aquí, o por compositor. Que también voy a detallar más adelante eso. Bueno, sobre cómo llegamos al archivo. Bueno, fue en el marco de mi tesis doctoral, enfocada en el repertorio de música de bandas de las fiestas de las sabanas de Córdoba y Sucre. Necesitó documentos musicales del siglo XIX, principios del XX, empleando una metodología enfocada en el diálogo entre la historia y la etnografía, por lo que me condujo al rastreo de partituras del Caribe colombiano. Este camino, que era un poco arriesgado, digamos porque en el Caribe, como ustedes saben, este tipo de repositorios son escasos o casi inexistentes. Sin embargo, en la búsqueda bibliográfica, en este proceso conocí el libro del investigador momposino Jesús Zapata, llamado Mompox y su cultura musical, una visión histórica y social, 1540. Se me fue el otro año, perdón. Bueno, se llama así, este libro es un referente obligado para el estudio de las bandas en el Caribe. En este libro, el investigador menciona la donación de un archivo, del archivo musical de Mompox, que hizo a la Academia de Historia, ¿no? Entonces, este dato detonó, pues, varias charlas, que me acercara a Jesús, que tuviéramos varias charlas con Jesús directamente desde acá de Ciudad de México. Él estaba ubicado en ese entonces en Madangué. Y bueno, y pude yo comunicarles los intereses académicos y también el interés de visitar este archivo. Entonces, a partir de esto, llegamos a Mompox en abril del año 2019, y bueno, pues llegamos y hablamos con pedimos permiso, hablamos con las autoridades e instituciones correspondientes, ¿no? para ver y observar este archivo, el cual en ese entonces estaba desordenado, un poco empolvado, etcétera, y pues lo cual este episodio pues nos condujo pues a proponerles a las autoridades, a Jesús, a la Academia de Mompox, que pues la organización justo de este archivo para poder extraer, ¿no? y hacerlo útil en la investigación doctoral que estaba desarrollando, ¿no? Entonces, la metodología de clasificación y catalogación la había, Leopoldo, junto con otros colegas en la ciudad de Oaxaca, había tenido la oportunidad de clasificar alrededor de 7 archivos, ¿verdad? Más o menos. Bueno, poco menos, pero sí, como 4, ya tenía experiencia en 4 archivos. En 4 archivos.
Y bueno, que a grosso modo esta metodología consiste en la limpieza, clasificación, digitalización y catalogación de todos estos papeles de música, lo cual dio por resultado el actual Archivo Musical de Santa Cruz de Mompox. Y pues que en la primera fase en campo se realizó en 2 estancias, las cuales tuvieron lugar en abril, que fue enfocada a la clasificación, y en junio de ese año, que fue enfocada a la digitalización. Entonces, la segunda parte de este trabajo estuvo enfocada en un trabajo de escritorio que dio como resultado pues, el catálogo y el análisis de este trabajo que hoy compartimos con todos ustedes. Entonces, básicamente, esa fue la metodología que empleamos, ¿no? La limpieza, la clasificación, digitalización y catalogación, en donde tuvimos en cuenta 4 clasificaciones: impreso sacro, impreso secular, manuscrito sacro y manuscritos secular. Bien. Les voy a hablar un poco sobre la metodología para abundar un poco sobre la organización, ¿no? Como bien decía María Alejandra, yo ya había tenido experiencia en, a ver, déjenme cuento, 1, 2, 3, 4. Sí, 4 archivos anteriormente. 2 de ellos se publicaron con CIESAS, que es un centro de investigación acá mexicano. Y bueno, no es tan fácil de conseguir estas publicaciones, es una pena, pero quienes quieran, con gusto, escríbanme y pues veo cómo se las hago llegar, ¿no? Son publicaciones digitales también. Igualmente, estos trabajos, estos archivos con los que trabajé, son también para banda, tienen también de orquesta del siglo XIX, pero sobre todo corresponden al periodo de banda o esa transición en el siglo XIX o finales del XIX y principios del XX. Estamos hablando casi del mismito repertorio que existe en Mompox. Bueno, no idéntico, vaya, pero sí los géneros y la tradición de banda. Esto pues me permitió tener un aproximamiento ahora en Mompox mucho más, vamos a decir, informado, y facilitó las cosas. La metodología se basa en 4 grandes rubros o 4 grandes procesos, que es la limpieza, que se hace más bien con brochas. Aquí pueden ver a María Alejandra limpiando los papeles. Se le retira todo tipo de, bueno, primero de polvo, y hay veces que hay, no sé, residuos de animalitos o etcétera, varias cosas que con el cuidado que más podemos tener se le retira a los papeles y se van después, ya después en la clasificación, guardando en una especie de folders. Tuvimos que utilizar un tipo de papel local porque cabe mencionar que no teníamos como la intención de llegar a clasificar. Bueno, había la posibilidad y entonces tuvimos que improvisar en ese sentido con materiales que sabemos que tampoco dañan los papeles. Un anuncio aquí es que uno de los proyectos o de los proyectos a futuro es crear las condiciones necesarias para los papeles para que puedan ser resguardados de una manera más profesional, ¿no? Pero bueno, eso es un tema a futuro. Así estaban los papeles cuando los encontramos en unas guardas de papel bond que están bastante bien. El papel bond no daña los papeles, al contrario, los conserva. Y tenían, como pueden ver aquí en estas guardas, rotulado a veces el nombre de las piezas, a veces compositores. Eso fue muy, muy bueno porque lo hizo la doctora Cecilia Jiménez, junto con otros colegas en Mompox, que nos permitió de ahí extraer informaciones que ya se habían deteriorado para cuando nosotros llegamos, ¿no? Es decir, ya había una preclasificación muy incipiente que nos permitió partir desde ahí, no de ceros, vaya, ¿no? Entonces, después de la limpieza, viene el proceso de clasificación, que no es más que ir separando y viendo obra por obra en 4 grandes, vamos a decir, bloques. Primero se subdivide en impresos y en manuscritos. Eso responde a que usualmente los manuscritos
pueden ser copias a mano, claro, de impresos. Entonces, si uno clasifica primero impresos, después se puede encontrar los manuscritos copia, ¿no? Después de esa subdivisión, se subdivide en repertorio sacro y secular. Esta es una división muy operativa que en Oaxaca funciona muy bien y que en Mompox hay ciertos indicios, aunque bueno, ahorita detallo por qué sí funciona, claro, pero ahorita detallo por qué hay ciertas particularidades. Se divide en sacro porque una tradición de la época del 19, inicios del 20, al menos en Oaxaca, era la de la liturgia católica, es decir, todo el repertorio que se tocaba dentro de las iglesias, las horas canónicas, etcétera, que de hecho es de tradición colonial. Entonces, en Oaxaca encontramos una gran cantidad para la liturgia católica. De hecho, la misma gente reconoce, ¿no?, que la música de la iglesia es, digamos, una entre comillas, y la que se tocaba fuera de la iglesia para las procesiones, fiestas y demás era otra. Ese es el que le llamamos secular, que más bien corresponde con géneros musicales populares de la época, como los chotices, pasos dobles, danzas, vals, etc. Ya que se subdividen en estos 4 grandes grupos, entonces esta es la tarea difícil, tiene que estar observando los papeles y irlos clasificando obra, por género musical, otro dato muy importante, y se van haciendo ya los conjuntos de papeles que crean las obras. El criterio de ordenamiento de esta metodología se basa en el género musical, esto porque generalmente no se encuentran los autores, sobre todo manuscritos, de las obras. Eso es muy usual y pasó también en Mompox. Y lo que sí aparece muy generalmente son los géneros musicales. Eso también nos revela la forma de pensamiento y las prácticas de la época, ¿no? Y es muy interesante que se repita en Oaxaca y también en Mompox. Bueno, entonces voy a mostrar aquí la foto de cómo ya, por ejemplo, estos son los géneros seculares, cuando ya los organizamos todos, los subdividimos, insisto, con papeles, tuvimos que improvisar, esto también son papeles, son folders, ¿no? Pero bueno, no contienen ácidos y demás, entonces los papeles ahorita están en una mejor condición. Y aquí es ya todo el archivo clasificado, ¿no? Lo pueden ver por manuscrito sacro, impreso sacro y todos estos folders, que ya se ve muy ordenadito. Estas son unas guardas, por ejemplo, ahí pueden observar cómo se clasificó, ¿no? Aquí ven, bueno, está muy pequeño, pero aquí dice pasillo, danzón, polka, paso doble, vals, danza, etcétera. Entre corchetes se pone el instrumento de donde se sacó el título y finalmente el título enfrente. Posteriormente a esta clasificación, se hace un análisis en Excel y encontramos errores, regresamos a campo y reordenamos estos errores, ¿sí?, errores que pasan en cualquier clasificación, dejamos el archivo más homogéneamente posible y finalmente digitalizamos las obras con cámaras digitales. Por aquí aparecen, ¿no? Aquí está, Alejandra tomando fotos. Y a partir de ese catálogo digital se extraen unas fichas catalográficas que más adelante les voy a contar más sobre ello. Y bueno, si quieren indagar un poco más sobre la metodología, aquí hay más datos que yo creo que vale la pena más que lo lean ustedes, que yo se los explique. Aquí estamos ya muy felices con los papeles ya en sus cajas. Listo. Bueno, les voy a hablar un poco acerca de la historia del archivo. Resulta que en el marco de la investigación de Jesús Zapata, que el producto fue su libro, que acabo de mencionar, él inició una recolección, una búsqueda de papeles de música justo del siglo XIX que se enfocara en el repertorio de las bandas. Esta labor empezó a hacerla Jesús entre 1984 y 1986. Entonces nos cuenta Jesús, a través de las entrevistas que le hemos hecho, que él visitó muchos pueblos, varias ciudades en donde estuviera el repertorio momposino. Entonces
Dentro de esas ciudades está Santa Marta, Cartagena, Bogotá y pues entre otros lugares que él visitó. Hay algo muy interesante aquí que Jesús nos relató, que muchas familias de Mompox migraron, ¿no?, llevándose con ellas la música de sus antecesores. Y bueno, pues una prueba de esto, un pequeño ejemplo, son las partituras de Rangel, las cuales inicialmente viajaron con su hijo, el doctor Manuel Villanueva Amariz, y estas, bueno, pues viajaron con él a Bogotá, cuando él hizo unos estudios de medicina, etcétera, y bueno, posterior a esto, pues regresaron ya a Mompox con esta búsqueda que hizo Jesús, ¿no? En ese sentido, pues, digamos, este repositorio se puede decir que la naturaleza de los papeles que lo integran ha sido de alguna forma itinerante, ¿no? Se tuvieron ahí un tiempo, se fueron, migraron, viajaron y otra vez regresaron, ¿no? Entonces, ese dato está muy interesante. Ahora, dentro de las donaciones que hicieron varias familias y varios amigos cercanos de Jesús, hay uno que donó el mayor porcentaje de las obras del repositorio, que el músico se llamó Ignacio Zambrano. Es que no veo. Sí, ahí están. Eso que están viendo en la pantalla son papeles con su, o sea, una copia de Ignacio Zambrano manuscrita con su firma. Así es. Y bueno, a este músico era muy conocido en el pueblo como Pabilo, ese era como su apodo, ¿no? Entonces, ya después de esta larga labor que hizo Jesús, que fue extenuante, Jesús puso alrededor de 1992 fin a esta labor. Ahí terminó esa recolección y el investigador decide donar todos estos documentos al Archivo Histórico de Santa Cruz de Mompox, y bueno, de tal forma que quedó al resguardo de la Academia de Historia de este municipio, y este acto que se llevó a cabo mediante una sesión solemne el día 6 de agosto del año 1993. En aquel entonces, la directora del archivo era la maestra Cecilia Jiménez Acuña, quien hasta el 2009 resguardó, o sea, tuvo en sus manos este archivo, y que gracias a la preclasificación de ella pudimos rescatar algunos nombres, muchos nombres que se estaban ya borrando de la partitura, como lo pueden... bueno, este es un ejemplo de lo que encontramos de esa larga labor que hizo la maestra Cecilia. Sí, es una lista de partituras de autores momposinos, es decir, ya encontramos también listas, entre los papeles se encontraron listados de obras y demás que se hicieron entre Jesús Aguavara, Cecilia y otras personas. Así es. Y bueno, pues principalmente el archivo se compone de música de banda de los siglos XIX y principios del XX, pero también contiene música de orquesta de mitad del siglo XX y también otros para piano, órgano y bandoneón. A continuación les voy a presentar algunos datos estadísticos que siempre son bien importantes tenerlos en cuenta y claros también. El Archivo Musical de Santa Cruz de Mompox contiene 1.683 obras clasificadas en alrededor de 3.000 papeles, 1.527 obras son manuscritas y 156 obras son impresas. Entonces, mediante un conteo que realizamos basado en el punto musical, la caligrafía y las fechas encontradas, alrededor de 1.219 obras son para banda, 347 obras son para jazz band u orquesta tropical, 105 para piano, así como 6 de orquesta de cámara del siglo XIX y solamente una obra para órgano. Estas dos últimas dotaciones instrumentales corresponden con repertorio para la liturgia católica, en tanto hay 2 Stabat Mater, uno de Rossini, un trisagio mariano, unos villancicos, una marcha pastoril y 2 misas. Asimismo cuenta el archivo musical
con 125 géneros y subgéneros musicales identificados, datos que se desglosan en la siguiente tabla que les estamos mostrando. Entonces, como se pueden dar cuenta, está integrado de varios géneros musicales como valses, pasillos, marchas, danzas, polcas, foxtrot, mazurca, en fin, porros, tangos, danzones, pasodobles, cumbias, rumbas, marchas militares, ragtime, chini, guaracha, guaracha mambo, guaracha son, entre muchas otras, ¿no? Bueno, encontramos impresos ya del contenido, pues por ejemplo de los impresos originales, provienen de París, encontramos también que provenían de Londres, de Nueva York, de Boston, de Cleveland, de Miami, de La Habana, de México, de Bogotá, ¿sí? También encontramos varios compositores latinoamericanos provenientes de Puerto Rico, de Perú, de México, de Ecuador, de Argentina, también colombianos, compositores como Pedro Morales Pino, el famoso Luis Antonio Calvo, Agustín Rueda Telles, en fin, por mencionar algunos. También encontramos compositores cartageneros como Daniel Lemaitre Tono, Luis Carlos Tatayo Delgado, y también aparece música de Simón José Vélez Gómez. De Barranquilla también aparecieron músicos como Alejandro Barranco, Francisco Pacho Galán, Luis Eduardo Lucho Bermúdez, bueno, entre otros. Sí, o sea, bueno, también habría que mencionar, porque estamos ahorita en Cartagena, sí, al barbero y peluquero Carlos Piquín Gómez Padilla y Nicasio Rangel, y por supuesto no podría faltar el cinciano hijo adoptivo de la ciudad amurallada, Adolfo Mejía. Hay obra de Adolfo Mejía. Hay obra de Adolfo Mejía. Entonces, bueno, sí. Bueno, les voy a mostrar el catálogo digital, un poco cómo funciona en los campos. Como les había dicho, se puede acceder por género o por compositor. Aquí están todos los géneros que encontramos, musicales, subdivididos a su vez, como les había mencionado la metodología, en impresos o manuscritos, tanto secular como sacro, ¿no? Y aquí hay una cosa que se llaman colecciones, que no es más que cuando los papeles, en un mismo papel se encuentran dos obras, ya sea por el frente o por atrás, o un conjunto de papeles, es imposible separarlos por su naturaleza, entonces a eso se le llaman colecciones. Pues uno aquí puede hacer una búsqueda por palabra, y vamos a poner, por ejemplo, la marcha, que es muy importante en Mompox, y miren, hay muchas marchas, esto es consecuente con la tradición, hay impresos, manuscritos, tanto en colecciones como en seculares, en fin, y uno puede entrar, por ejemplo, aquí en manuscrito sacro, colecciones, marcha, entonces aparecen todas las marchas, generalmente este rubro son de compositores momposinos, porque hay una gran producción de marchas en el siglo XIX para banda, son bastantes. Y bueno, ya uno le cliquea, ya sea aquí en la clave de identificación o en el expediente. Ahorita les quiero poner esta que se llama Inmortales. Aquí están, los Inmortales, le cliquean y le sale la ficha catalográfica. Esta se subdivide o se divide en dos tipos o tres tipos de informaciones que extraímos de los papeles. Que los campos uniformes es eso, una uniformación o uniformamiento a las convenciones contemporáneas de escritura, es decir, el género marcha, título de los Inmortales, el compositor, con las grafías o las ortografías contemporáneas, si existe la datación, una clave de identificación, el número de expediente, en fin, todos estos datos que pueden ver, número de imágenes digitales, los números de partes, que son los números de instrumentos. Particularmente esta obra, Los Inmortales, tiene un saxhorn en mi bemol, o también llamado alto en mi bemol. Hay 4, este paréntesis significa 4 copias, con un papel cada una de esas 4 copias. Y después hay todos estos que son 1, 2, 3, 4 sin instrumento, una hoja cada uno de ellos. Los diplomáticos, que también son importantes mantenerlos, son aquellos campos, como aparece, ahí lo dice, en el documento.
Por ejemplo, a veces pueden aparecer, entre comillas, faltas de ortografía o convenciones de la época, o por ejemplo, Chotis lo pueden escribir como está escrito en alemán o en francés, marche, en fin. Y después extrajimos unos campos, digamos, entre comillas, musicales, que es como la tonalidad, el compás, las secciones de la obra. Esta contiene así se le llama, son unas convenciones de la época. Marcha, que está en do menor a 4/4, y después viene un trío, en mi bemol a 2/4, perdón. Y las dimensiones, altura por ancho, como son muchos papeles, este expediente tiene papeles de varias épocas, se anotan cada una de las dimensiones que pudimos extraer de los papeles, son todas estas. Un estado de conservación, que son tres formas de clasificarlo, que es bueno, malo y regular, que básicamente bueno es cuando se ve todo el documento por completo, regular cuando hay algunos problemas para ver las informaciones, y malo cuando de plano es muy difícil trabajar con ello. Y algunas observaciones, como por ejemplo aquí, que detrás de un papel que sin instrumento está el son de Bibijaguá y el porro La Razón. Además viene copiado literalmente o citado literalmente, una copia de MJ incisas, no sabemos quién será, para los colegas Morales y Herrera y Barraza, probablemente algunos de los Barraza Beleño o algo. Detrás de otro sin instrumento hay un vals, 9 de marzo, por Manuel B, que debe ser Manuel Villanueva. Por compositor, les muestro. Como se pueden dar cuenta, hay una cantidad bastante considerable de compositores. Yo creo que son más de 300 compositores, lo cual es muy interesante. En Oaxaca no pudimos extraer en experiencias anteriores tantos compositores como aquí en Mompox. Esa es una diferencia interesante a destacar. Y, por ejemplo, Francisco Venancio Villanueva de León es uno de los que más, o quizá más, tiene obra en este archivo, que es un momposino. Bueno, para amenizar un poco y pasar a la sección del estudio, les vamos a poner una grabación local de una marcha momposina para que disfruten tantito y puedan al menos escuchar un poco de la música que se toca, ¿no? Que se toca en Semana Santa. Ok, sí, creo que se está trabando aquí la computadora. ¿En serio? No le voy a dar nada mejor. Compartir pantalla. Compartir. Y los inmortales. ¿Listo? Permite. Ok. Les vamos a poner, como les decía, un toque de Semana Santa, se llama Los Inmortales. Es una marcha, se llama Los Inmortales. Ahorita les digo el compositor, váyanlo escuchando. Bueno, aunque sea un poquito, ¿no? Para continuar. Es de un compositor francés, se llama Los Inmortales, se llama Paul Bouillon o algo así, no sé francés. Esto es interesante porque es una marcha que se toca en Semana Santa y se siente muy momposina, o sea, los momposinos la sienten muy de ellos porque, bueno, se hizo parte de su cultura, pero fue compuesta por un francés en el siglo XIX, inicios del XX.
Bien, vamos a pasar al estudio introductorio, el cual se llama Archivo Musical Santa Cruz de Mompox, de la banda militar a la orquesta tropical, un siglo de música en la costa caribe colombiana. El primer rubro, que titulamos La Mompox Histórica, un contexto de navegación comercial, siglos XIX y XX, intentamos hacer, digamos, un resumen introductorio, nada especializado, sobre la historia colonial de Mompox, que es muy importante como una especie de aduana natural en medio del río Magdalena, en donde convergen las dos grandes vías por el Magdalena, que son los dos puertos, que era por un lado la colonial Cartagena y después ya la Barranquilla del 19. En ellas convergen esos dos, digamos, brazos del río en un punto que se llama la Depresión Momposina, en donde Mompox, desde la colonia, y quizá desde tiempos antes de la colonia, o sea, prehispánico, bueno, precolombinos le llaman en Colombia, era un centro habitado por pueblos indígenas malibúes y demás. Ahí se estableció esta villa que desde tiempos coloniales administraba de algún modo el paso que llevaba hasta Santa Fe de Bogotá, ¿no? Lo que queremos destacar en este apartado es que el auge económico antes de 1860 de Mompox, y justamente su decadencia, yo le pongo entre comillas económica, por la desviación del brazo de Mompox a uno que se va a llamar el brazo del Loba, por el cual la ciudad de Magangué va a florecer económicamente. Esa paradoja de una especie de decadencia económica, más bien esa decadencia económica para nosotros es una paradoja, porque justamente parece ser, o lo que indican los papeles, es que el auge musical de Mompox se da justamente en el marco de esa supuesta decadencia económica. Es decir, hay un florecimiento de la cultura musical momposina, marchas y demás géneros musicales de la época en ese momento que ya no tienen ese control del río. Ahí se genera una nueva burguesía comercial, emerge una burguesía comercial a través de las casas comerciales sobre todo, y la ganadería extensiva ya en el 19, que corresponde, como nosotros decimos, a un nuevo orden musical, que va a traer con ella la tradición de banda y los géneros populares de la época, como las óperas, las zarzuelas y los géneros o bailes de salón. El siguiente rubro, la banda militar, aclimatación y gestación de una cultura musical, intenta, también le subtitulamos las bandas de la villa, sellos de una historia ribereña, haciendo alusión a estos bellísimos sellos que encontramos en las partituras, dentro de ellos varios sellos de las armonías y de las casas musicales francesas y demás. En este rubro hacemos un recuento del repertorio y las bandas en Mompox, en donde encontramos, esto es muy lindo, papeles de la Armonía 6 de Agosto y de la Armonía Sucre, que fueron dos bandas históricas que existieron en Mompox, están los sellos originales, y donde hacemos una breve introducción a la retreta, este momento performático de las bandas, en donde se toca, donde se tocaba, de origen militar, donde se tocaba un concierto para el pueblo en los principales lugares de modernidad, como lo llamaban, que era el parque, los parques, los nacientes parques y las plazas, ¿no? Donde estaba el kiosco. Justamente el kiosco era el lugar donde se ponía la banda y tocaban, ¿no? Entonces, esta retreta, según otros investigadores, y nosotros también comprobamos otras cuestiones y descubrimos otras cosas en la menorografía, se puede pensar como un ordenador y jerarquizador de las demás ocasiones musicales durante esta época en la costa. Es decir, la retreta es la ocasión por antonomasia de las bandas, en donde se va a traer, según el discurso de la élite de esta clase ganadera y comercial, la modernidad, ¿no? Esta búsqueda de una modernidad y de estos ideales. Era un lugar de disciplinamiento y de reproducción del discurso civilizatorio promovido por las élites, en donde se reproducían valores y prácticas en torno a la ciudadanía. Es decir, estos conceptos como en su momento se entendía lo moderno, el buen gusto, las buenas costumbres y por supuesto lo civilizado. Estas prácticas que estaban acompasadas de los repertorios
tenían que ser, había ciertos códigos de comportamiento, de etiqueta. Uno tenía que ir vestido de cierto modo, hacer ciertos ademanes, aplaudir, escuchar, etcétera, de ciertos modos, ¿no? Y bailar también de ciertas maneras. Esto es muy interesante porque la música entonces servía para la reproducción de este nuevo orden republicano que se empezó a establecer a partir, en este caso, de la experiencia estética, de la experiencia corporal, el baile y de la escucha, por supuesto. Dentro de la retreta, descubrimos que no nada más en Mompox, sino en todo el Caribe, se tocaba o se privilegiaba particularmente las óperas o las operetas, y lo que no aparece, no aparece así en los documentos, pero son zarzuelas también, ¿no? Estos géneros particulares eran aquellos que eran vinculados, según el discurso, obviamente, de las élites, con estos valores modernos. Eran géneros musicales que, vamos a decir, intentaban copiar la experiencia de los grandes teatros en las grandes ciudades del mundo, como Madrid o, no sé, la Ciudad de México. Disculpen, soy de la Ciudad de México. Bien, el siguiente rubro, que se llama Entre Valses y Pasillos, compositores y bailes de la época de la Depresión, justamente lo llamamos así porque es el vals y el pasillo, los dos géneros predilectos de los ribereños. Eran lo que más componían, al menos en la tradición de banda. Eso es muy interesante porque eran los dos géneros, al menos en la gran Colombia, esta que incluye Venezuela y Ecuador, justamente son los dos géneros en estructuras musicales y en prácticas musicales muy vinculados. Hay algunos que dicen que el pasillo es como un vals rápido, ¿no? En este rubro hacemos una descripción de los bailes de salón en esta Mompox, basándonos en el libro de Jesús Zapata, quien describe los bailes de carnaval, que los subdividía en tres grandes, digamos, rubros: los bailes privados o de las clases adineradas, los bailes de salón, que se ponían en las dos plazas principales, la plaza de Santa Bárbara y la plaza de San Francisco, si no me recuerdo, y finalmente los fandangos populares, en donde se permitía, según Zapata, otros géneros musicales como los pitos y tambores, las gaitas y demás. Es decir, todos estos bailes de salón se amenizaban o se acompañaban por banda militar o ya después ya no militar. Son conceptos que cambian con el tiempo, pero estamos hablando de la misma dotación instrumental. Y después por las orquestas jazz band o orquestas tropicales. Bien, voy a darle un poco más de velocidad. Hay otro rubro que se llama marchas, un signo de apropiación momposina, porque justamente la marcha es muy importante hasta la actualidad en Mompox. Descubrimos que se utilizaba para el ciclo de vida, es decir, al menos para las bodas y la muerte. Por ejemplo, aquí en la marcha que se llama Bodas de Oro, obra del momposino Andrés Villanueva Rangel, el papel de los pistones de un instrumento en si bemol nos brinda metadatos sobre el uso de este género. Se lee ahí, cito, a los esposos Mendoza Amariz, ¿no? Por ejemplo. Pero también hay para el Santoral y la Semana Santa. Hay marchas para el Santoral y la Semana Santa. Por mencionar algunas, eso lo pueden ver en el estudio. Está la de San Antonio, la de San Ramón, la de Santa Elena, San Sebastián, la del 2 de febrero, la Concepción, en fin, un sinfín de marchas para el Santoral, lo que nos habla de cómo el Santoral o la fiesta del Santoral era mucho más copiosa que quizá en la actualidad, al menos en lo que a la tradición de bandas se refiere. Pero también de Semana Santa hay otro gran rubro, otra gran colección de marchas para Semana Santa con títulos como El Viernes de Dolores, La Ascensión, El Llanto de Raquel, Jesucristo en la Loza, Jueves Santo, Jesús ante Herodes, en fin, varios de ellos. Y también de marchas francesas que logramos, y este es un aporte, creo, de todo el trabajo, que es que logramos identificar en la Biblioteca Nacional de Francia los nombres de los compositores
de esas marchas que hoy en día se siguen tocando en Mompox, pero que se desconocían los autores. Por ejemplo, por mencionar una, Smirne o Progreso Musical, Repos Eternet, Illness Blues, Flores de Otoño, en fin. Pero también, y esto me gustaría detenerme un poco más, se utilizaban las marchas para decantar, por así decir, el conflicto entre liberales y conservadores, aderezado justamente toda esta discusión o todo este movimiento político que no es, según mi interpretación, la lucha por un nuevo orden, ¿no? Por un nuevo orden político y económico entre liberales y conservadores. Por ejemplo, hay una marcha que se llama Lágrimas Conservadoras, en la cual aparece la leyenda debajo del título, por la muerte de don Miguel Ruiz R. O El Turpial Muerto de Jesús Ricarte, otro compositor de la Depresión, que contiene una dedicatoria que dice: a la memoria de nuestro Antonio Nieto, quien fuera un director de banda de la Armonía La Valerosa desde 1879. En fin, hay varios ejemplos que nos hablan de este patriotismo y de este conflicto por el campo político y por el campo económico, que se performaba o se estetizaba con las bandas, como Mompox Hime, que fue dedicada a la memoria del insigne prohombre doctor Cristóbal Ribón Castellanos, un personaje histórico de Mompox, o Héroes y Mártires, o Colombia Llora, o Colombia Sufre por sus malos hijos, o Colombia Más que Muerta, o Colombia Vuelve a la Vida. Son títulos de marchas. Finalmente, para terminar con el rubro de bandas, hicimos una sección que se llama Casas Editoras, una aclimatación afrancesada. Esto porque, según entendemos, o los datos de los que disponemos, había dos grandes casas comerciales en el pueblo, en Mompox, que se llamaba la Botica Ribón Hermanos y la tienda El Alba. Curiosamente, los Ribón, una familia muy importante acaudalada en Mompox, tiene a un compositor momposino, o sea, dentro de, bueno, no hay papeles de él, pero se conoce, quizás es el compositor momposino más antiguo que tenemos datos, al menos en la tradición de banda. Y por otro lado, la tienda de los Alba, la tienda del Alba, que era de los Doval-Lemier, otro compositor momposino. Ellos importaban música de, como dijo María Alejandra, del viejo continente o de Europa y de Estados Unidos sobre todo. Dentro de esos papeles que llegaron de Francia destacan muchísimo los papeles de la Casa Millero, la Casa Tilliard y la Margueritat, aunque hay muchos otros que pueden ver en el estudio introductorio. También, por ejemplo, hay de las casas, de las editoras mucho más recientes, o del siglo XX, mejor dicho, norteamericanas, como la Thomson & Odell de Boston, o la Henry Macmillan Company de Cleveland, o la Carl Fisher de Nueva York, la Leo Feist, tal vez se pronuncie, dirigida por Leopoldo Fist, un muy importante editor en Nueva York, o Stanley Music Company, o inclusive la Dixie Music Publishing Company de Miami, Florida, de la cual se conserva el sello original en una de las partituras. Es decir, resumiendo, todo el rubro de banda intenta dar cuenta cómo las revoluciones independentistas y del desarrollo de la política y la economía en el siglo XIX vino acompasada o vino acompañada con la creación de las instituciones del Estado, como las milicias, la naval, los cuerpos policíacos, quienes establecieron inicialmente la práctica de banda, la novedosa práctica de banda, que de hecho se desarrolla de forma masiva en todo el mundo por la creación de los pistones o válvulas, según la historia de la música, que permitió la fabricación de instrumentos a gran escala o a cantidades masivas, y eso llegó a Latinoamérica y a otras partes del mundo y se estableció y se apropió y se resignificó, pero también se generaron prácticas, digamos, de dominación simbólica de las clases campesinas que descartaban otras formas musicales u otras expresiones musicales frente a la tradición de banda. Bueno, y para terminar, el último apartado, quisimos llamarle la Jazz Band Orquesta sobre la tropicalización y los géneros caribeños.
porque además, como ya hemos dicho, además a pesar de que el repositorio se caracteriza de esta música, el repertorio de banda, pues también tiene una parte de repertorio de orquesta, ¿no? Entonces, el cual está compuesto por varios géneros musicales que completan cerca de 345 obras entre impresos y manuscritos. Estos últimos ocupan el 98% de los papeles. Los géneros manuscritos más destacables son el porro, y dentro de ellos sus compuestos, por ejemplo, como el porro buré, porro cumbia, porro son, porro guaracha, ¿no? También aparecieron en menor medida, luego del porro, el género más predominante aquí es la cumbia. Aparecieron 30 temas de cumbia, aparecen paseos, gaitas, guarachas, paseaditos o paseitos, boleros, cumbión, merengues y otros géneros en menor medida de 4 o un solo ejemplar, ¿no? Existen charangas, fandangos, merengues, bombas, macumbas, mapalés, parrandón, paseozón, pompo, son, butaca, chandé, chunga, cumbelé, guaracha, entre otros, entre muchos otros más, ¿no? Bueno, y todo esto, o sea, digamos que estos géneros fueron protagonistas en la industria musical de Colombia, y eso es como lo que quisimos rescatar un poco, qué es lo que nos permite todo el conjunto de este repositorio, pues observar justo esa transformación que ocurrieron o que ocurren en las prácticas que protagonizaron esta música del archivo de Monpós, como fueron las bandas y las orquestas de jazz band. Por un lado, notamos la disminución del repertorio de bandas del siglo XIX y principios del XX, y por otro lado, el papel que tomó la llamada música tropical, propia del Caribe colombiano, tales como los géneros que acabo de mencionar, ¿no? Estas músicas que fueron un poco durante mucho tiempo desde el discurso nacional fueron invisibilizadas, ¿sí? Por cuestiones de raza y clase, temas que ha profundizado el antropólogo Peter Way, ¿no? Las cuales eran relacionadas con un Caribe atrasado, perezoso, etcétera, con otras categorías que este autor profundiza. Con el despegue entonces de la industria musical, los géneros caribeños fueron tomando protagonismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y este fenómeno permitió un cambio, un giro, pues, como lo acabé de decir, que en palabras de Peter Way, lo denominó como la tropicalización o el calentamiento de Colombia a través de estos géneros caribeños, ¿no? Entonces, que de por sí, obviamente, bueno, sabemos que no fue toda la música del Caribe, fue una parte que corresponde al formato de las bandas, ¿sí? Las bandas llamadas tradicionales, y que bueno, este es el repertorio, aquí se muestra el repertorio de este formato, ¿no? Entonces, en este sentido, ya luego que todo este discurso entra y toma fuerza a través de la industria musical, digamos, pues ya ahí cambia el discurso y empieza la música del Caribe a ser parte de este discurso nacional, ¿no? Entonces, pero claro, este discurso nacional permitió la producción de unos imaginarios de la costa en un contexto alegre, exótico, de playa, de brisa y de mar, como varios trabajos nos los dejan saber. Por ejemplo, uno de ellos ha sido también el trabajo de Oscar Hernández, quien dice que también se crearon un poco estos imaginarios de la costa como una costa alegre, centrada en esas emociones, ¿no? Y por el otro lado, el interior del país como melancólico, construido como esa melancolía, esa frialdad, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado, obviamente, con un contexto social, político, económico, que en general no solamente repercutió en el Caribe, sino en Latinoamérica, y que en particular, pues, en el Caribe se vio de esta forma, a través de la industria, y
el surgimiento, obviamente, de una nueva clase trabajadora, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que quisimos como rescatar un poco en este rubro, y también que nos permite ver y observar esa transformación en el discurso musical, en los géneros que se fueron privilegiando, ¿sí? Y que en este repositorio se puede ver ese cambio, esa transformación, ¿no? O sea, vemos a partir ya de los papeles de mitad del siglo XX, pues un cambio, un privilegio en estos repertorios del Caribe, y que qué bueno que pues pudimos como analizar eso. Esas son como las bondades que nos ha dado este repositorio, y que pensamos que pues va a abrir varios campos y varias líneas en torno a la historia de la música del Caribe colombiano. Sí. ¿Quieres agregar otra cosa? Sí, la importancia de las discografías o de las casas disqueras, ¿no? ¿Cómo tenemos noticias o sabemos que las principales grabaciones de música colombiana fueron las que hicieron las casas disqueras norteamericanas, sobre todo en Nueva York, de las cuales quiero destacar una que se llama Timbilimba, creo que en el disco de la casa Brunswick es una rumba, creo que le ponen rumba, de María Camacho y Cano, que se dice por los cánones musicológicos que es el primer colombiano en grabar. Digo, eso siempre hay que matizarlo, pero bueno, es de los primeros, sin duda. Y encontramos un arreglo para banda de esa producción discográfica aquí en el archivo de Mompox. Eso es muy, muy bonito, porque entonces nos permite suponer que este arreglo se hizo con base en esa producción discográfica, es decir, los compositores e intérpretes colombianos iban a Estados Unidos, grababan en estos en discos de goma laca, regresaban a Colombia por el río Magdalena, y entonces el hombre caimán de la depresión reapropiaba un discurso que paradójicamente salía de su propia tierra, se producía en Norteamérica y regresaba, y volvía a hacer arreglos sobre estas discografías. De esos ejemplos encontramos mucho, y no nada más de producciones colombianas, encontramos también de marchas, de cuadrillas, si mal no recuerdo, francesas, y de otras casas disqueras, que muy probablemente, no podemos afirmarlo, necesitaríamos más análisis musical y demás, pero que muy probablemente fueran arreglos de estos discos. Y no se diga, por supuesto, el boom ya después de la industria colombiana, a partir de los 30s, 40s, que empezó a crear estos nuevos discursos tropicales o calientes, diría Peter Wade, y entonces ahora se hacían arreglos de estos nuevos géneros, cumbias, porros, guarachas, etcétera, tanto para banda, pero sobre todo para orquesta jazz band, que eso nos lo permite ver muy claramente en los papeles. Entonces, lo que queríamos destacar también en esta parte del artículo es cómo el arreglo musical, que sigue tan vigente hoy en día, es una forma de inscripción o de reproducción de la propia cultura musical que está aderezada o vinculada con estas casas disqueras o con la producción discográfica, ¿no? Hay como un ir y venir. Pero también, como dice otro investigador, ¿cómo se llama? De los patios. Jorge, ¿no? Creo que es Nieves. ¿no? Nieves. Justamente se crean nuevas sensibilidades que ahora destacan a la urbe y esta nueva modernidad del siglo XX. Sí, Jorge Nieves. Sí, Jorge Nieves, que estas nuevas sensibilidades lo que permiten es ahora que el discurso nacional haga propio estos nuevos repertorios, con la creación ahora de un discurso triétnico de la nación colombiana, y cómo este arreglo permite también la reproducción, casi como, eso es lo que quería citar, como dice él, casi como una obsesión que tenían las orquestas y quizás las bandas,
de reproducir de forma casi idéntica la grabación, ¿no? El LP o el disco. Esto es muy importante e interesante. Es como la influencia ahora de los mass media en esta época genera nuevas prácticas, ¿no? Y nuevas ideas y formas de ver esa música. Eso lo permite ver el archivo. Sí, y que en términos generales pues nos permite o sea, ver esos procesos históricos que conlleva la música tropical, en donde han estado insertos estos géneros, y que nos muestra, pues, es como una radiografía, pues, de esa historia, donde no solamente nos muestra, por ejemplo, el canon, que siempre es, no, es que, bueno, es el Lucho Bermúdez el que llevó el porro a la Big Band, o fue Pacho Galán, pues también nos muestra otro grupo de compositores que también estaban o sea, estaban produciendo música y pues también eran unos compositores no tan conocidos como los que acabo de mencionar, pero que también estaban produciendo música tropical en ese momento. Entonces, ahí nos permite como ver varios indicios de que, bueno, se puede pensar un poco más allá de los cánones que operan, pues, en los que llevan hasta ahora en la historia de la música, ¿no? Del Caribe. No solamente se enfoca en ciertos autores o ciertos compositores, sino que es más amplia la cosa. Y entonces, listo, o sea, nos permite ver esta transformación que tiene que ver con el contexto, con la economía, pero también con este proceso de la industria que fue muy importante, pero también nos permite ver lo que acaba de decir Leopoldo, de la práctica de los arreglos, que es actualmente importantísimo en las bandas, en las orquestas, en todas estas agrupaciones que pues, están pues en el Caribe, que nos rodeamos de ellas siempre, ¿no? Y entonces, pues todo esto puede incitar varias aristas, ¿no? Sí, o sea, sin duda consideramos que este archivo y sobre todo, bueno, a través del catálogo, se puede empezar una fructífera producción investigativa, y no se diga de las aplicaciones también, ¿no? Prácticas, por así decirlo, o sea, arreglos sobre los temas, métodos de estudio, en fin, todo lo que se puede. La misma interpretación de las obras, por ejemplo, de piano, ¿no? Sí, hay repertorio para piano que puede ser susceptible de ser bastante interpretado, la de banda no, porque generalmente solo hay un clarinete o dos instrumentos, es difícil que haya obra completa en toda su dotación en este archivo. Ese es uno de los defectos, entre comillas, del archivo. Y responde a la historia que contaba María Alejandra. Era de un músico que era trompetista y tocaba también, creo que el clarinete, o no sé, bueno, ahí no me atrevo a decir, pero sí tocaba la trompeta. Y es bonito, o también padre, que se conserve la melodía, ¿no? Que generalmente, pues, es cómo se podría hacer un arreglo. Se podría hacer arreglos de las melodías. Pero bueno, en conclusión, queríamos decir que el estudio introductorio intenta evidenciar cómo este archivo musical permite ver los procesos de transformación y creación de nuevas élites políticas y económicas que traían consigo nuevas modas importadas generalmente de Europa o de Norteamérica, que después se aclimataron al calor de la costa, para el caso de banda. Pero también se permite una interpretación más aventurada, si quisiéramos decir, y es cómo también refleja las disputas por el campo económico en términos internacionales, cómo la Francia del 19 va cediendo, o mejor dicho, va emergiendo Norteamérica como potencia mundial, y es justamente de las dos naciones que tenemos más repertorio en este archivo, por su hegemonía, ¿no? Por su hegemonía cultural y su hegemonía económica en Latinoamérica. Eso también podría ser extensible a varias naciones como México, en donde las guerras también marcan ciertos derroteros, y Norteamérica se ve claramente como los papeles del inicios del 20, ya cuando estamos entre las dos guerras mundiales, Norteamérica se establece como una potencia,
o como la potencia mundial, y es de la nación que tenemos más papeles pues, sí, americanos, ¿no? Pues sí, ¿no? Y las transformaciones internas de Colombia y de la región, ¿no? Cómo esto generó una tradición de compositores en la depresión que se aclimató, hacían sobre todo valses, pasillos, marchas, entre otros géneros. Y después la transformación en el siglo XX y la industrialización de Colombia, la creación de unas nuevas clases obreras y según otros autores, la necesidad de crear una Colombia alegre que va a la par de esta nueva práctica y este estereotipo de lo colombiano como lo negro, lo alegre, lo caliente, que hasta hoy en día pues tiene implicaciones, ¿no? En Colombia. Sí, y bueno, pues yo creo que hasta aquí lo dejamos y pasamos a las preguntas. Muchísimas gracias. Rafael, creo que tiene cerrado el micrófono. Agradecerle mucho a Leopoldo y a María Alejandra, no solamente por la participación en la cátedra en sí, sino por este rico patrimonio documental que están dejando para el Caribe colombiano, a partir del cual se pueden desarrollar múltiples investigaciones. Mientras los escuchaba, yo iba notando cantidad de temas y yo dije, aquí se puede abordar todas unas líneas de investigación en el campo de la historia cultural y social. Por ejemplo, anoté el tema de las marchas, compositores, familias, estereotipos, circulación de la música. Pues lo que ustedes nos están mostrando es todo un trabajo rico desde el punto de vista de la documentación que está allí. Y desde ese punto de vista yo quería como de pronto hacer 4 comentarios a modo de curiosidad por lo que nos están enseñando y que tiene que ver con lo siguiente. Lo primero es con el tema de la ruralización de la música. Si bien es cierto, muchos de estos documentos están en Monpós, quería como preguntarle si solamente son documentos que se refieren un poco a esta ciudad, a esta zona, o si también hay documentos que provienen de los pueblos, de las zonas rurales, y qué tan posible es encontrar documentación para mirar un poco también el contexto como rural en ese sentido. Lo segundo, y que es una curiosidad también con el tema de los instrumentos musicales, no sé hasta qué punto también se pueda encontrar información en este archivo que devele un poco sobre el tema de los instrumentos musicales, cómo llegaban, cómo se compraban, cómo se intercambiaban, es decir, ese tipo de experiencias que nos permiten también mirar cómo los artefactos circulan de un lado a otro. Y hay otro tema que me llama poderosamente la atención y que quizás por temas familiares a lo mío, y es que me impresiona lo que ustedes nos cuentan sobre la cantidad de documentos manuscritos que existen, pero también cómo esos documentos manuscritos intentan llevarse al orden de lo impreso. Y hoy en día, con el tema de la digitalización, gracias a este archivo que ustedes han puesto al servicio de la comunidad académica y de la ciudadanía en general. Pero me impresiona la cantidad de documentos manuscritos y me preguntaba, bueno, ¿en qué momento empieza como ese tema de llevarlo un poco al impreso? ¿Qué hay detrás como de eso? Y que no sé, es como una curiosidad que me queda en ese sentido. Y lo cuarto, sí es una pregunta y quería preguntarles cuál ha sido la recepción que este archivo ha tenido en Monpós, ahora que ustedes empezaron a catalogarlo y que lo han puesto de manera pública. ¿Cómo se ha recibido esto en Monpós, que es una ciudad que tiene unas condiciones históricas bastante particulares y donde el tema de la historia siempre ha estado como presente en ese sentido? Eran como simplemente unos comentarios a manera de, como decía al principio, de curiosidades que me quedan de esto que ustedes han presentado, pero he notado también que a través del chat, las personas que se han logrado conectar tienen también varias inquietudes que quisieran compartirlas para que ustedes puedan comentarles o puedan darle algunas luces sobre este tema que han puesto de presente y en especial sobre este archivo que están dejando a la región. Por ejemplo, acá en el chat, Juan Socha, se identifica así la persona, dice: encontraron en el archivo documentación que permita relacionar las músicas tradicionales
como bullerengues, tamboras, gaitas en el formato de bandas. Y también tenemos una pregunta por parte de Carolina Santamaría, que nos pregunta sobre qué posibilidades hay de consultar los documentos digitalizados. No sé entonces si abrimos un poco con esas dos preguntas la reflexión y después pasamos a otras inquietudes que nos están llegando a través del chat. Sí, bueno, fueron muchas preguntas y quizá lo que podríamos hacer es irlas, no sé si anotando o irlas respondiendo por partes, ¿no? Voy por aquí por mi café porque ya se me acabó. Bien, bueno, no sé si quieres comenzar tú. Pues sí, o sea, básicamente el repertorio, a ver, para responder a Juan, encontraron el archivo de documentación que permite relacionar las músicas tradicionales como bullerengues, tamboras, gaitas. Bueno, principalmente fueron repertorios de formato de banda, ¿no? Como los que mencioné, por ejemplo, porros, cumbias. Recuerdo muy bien que había repertorio de los corraleros de Majagual, creo que de Pedro Laza y sus pelayeros. ¿Qué otro? Sobre todo de sus compositores, ¿no? De Eliseo García, bueno, ahorita no tengo... Como de estas orquestas que fueron fusionando estas músicas, ¿no? Que fueron haciendo experimentos. Ya ven que Pedro Laza incorporó, creo que, si no estoy mal, el bajo, los corraleros, se hicieron varias mezclas interesantes que produjeron un sonido particular. Se encuentra, ya me acordé, varios repertorios de los corraleros como los paseaditos. Hay varios repertorios de ellos, pero básicamente músicas tradicionales como los bullerengues, tamboras, gaitas, no encontramos. Que yo recuerde, no encontramos. Creo que está abierto algún micrófono a la producción. Está abierto un micrófono allá a la producción, tal vez el de Rafa, hay un poquito de ruido. Bien, sí, bueno, regresando un poco a lo de que acaba de responder María Alejandra, no, yo creo que esa respuesta no hay nada, no hay ningún indicio que vincule a los llamadas ahora músicas tradicionales como bullerengue, gaitas, tamboras, con el formato de banda. Yo no veo, no sé, bueno, habría que volvernos a preguntar, volver a revisar los documentos y con esa mirada quizá encontrar algo, pero de entrada podría decir que puede ser difícil, ¿no? O tal vez no. Son tradiciones que quizá convivieron a la par, pero no encuentro influencias directas. No sé, no, podría ser, pero... Sí. O tendría que meterse otra vez al archivo y analizar, digamos, ese corpus de orquesta para profundizar. Sí. ¿Qué otra pregunta? Pero que yo recuerde, no hay de este repertorio. Excelente trabajo. ¿Qué posibilidades hay de consultar los documentos digitalizados? Sí. Ay, perdón, pero el que está moderando es Rafael. Sí, correcto. Sí, gracias, Santa María. Carolina. Bueno, por ahora tenemos unos acuerdos que han sido complicados con la Academia de Historia de Mompox y los actores implicados, que nos impiden abiertamente compartir la digitalización de las obras, pero por supuesto que el siguiente paso es avanzar en esto y confiamos con que con este trabajo y con la relación y un poco respondiendo a la pregunta, una de las preguntas de Rafa, es con la recepción en Mompox y con la disposición de la gente, tanto de la academia, de Jesús Zapata como propietario legal, y de los músicos implicados, se pueda
en un futuro cercano, y hablo de cercano, que no pasen años, poder ya montar en un sitio con todos los con todas las implicaciones legales que ello trae, todas estas partituras. No obstante, estamos avanzando justamente con Carolina en mandar algunas cartas y empezar esta gestión, ¿no? Que confiamos que se va a poder. Por el chat hay una pregunta del profesor Roycer Flores, quien les pregunta qué explica que en el contexto de decaimiento de Mompox se desarrollen distintas manifestaciones musicales. Y la segunda, ¿qué papel desempeñó Magangué en ese archivo musical? ¿Quieres comenzar? Pues... Okay. Bueno, ¿qué explica que el contexto de decaimiento se desarrolla en distintas manifestaciones? Yo creo que una de las ideas que tengo en la mente es que esa decadencia económica que según la historia que hemos leído era muy evidente para las clases adineradas de Mompox, o las clases políticas y la élite ganadera de Mompox, que de hecho migra a Magangué, o algunas de ellas migran a Magangué, otras a Barranquilla, hizo que se exacerbara esta identidad regional o local de lo momposino, y se empezaran a generar estrategias de mantener esa hegemonía, ahora en términos simbólico-culturales o de sus expresiones, llamémosle entre comillas, más sensibles, como la religión, la orfebrería, la pintura, la poesía con Candelario Beso, la música. Entonces yo creo que es como un asirse a ese pasado glorioso y mantenerlo en estos términos. Eso es una idea, esa es una interpretación que podía estar en la mesa. Sí, o sea, como en el mayor ese decaimiento de Mompox nos llama mucho la atención, porque es justo ahí cuando creemos que entonces esta cultura apropia de esos elementos culturales que los hace y los resignifica. Tal es el punto que las marchas es la música más importante de Mompox y su Semana Santa. Nosotros nos quedamos impresionados como los momposinos abrazan y, digamos, tienen un amor inmenso por su cultura musical, sobre todo por las marchas, y ahí estuvimos nosotros como presenciando todas esas procesiones que acompañan las marchas y esas devociones tan impresionantes, y que también hicimos en algún momento esa pregunta, ¿verdad? O sea, ¿cómo que cuando el desvío del brazo, no sé, o sea, como que tal vez ahí se refugió esta cultura y se apropió de esto, ¿no? Porque, digamos, las marchas también aparecen en otros pueblos de la costa, no así tan apropiada como en Mompox, pero en Mompox pasó este fenómeno particular, y que bueno, eso es lo interesante, ¿no? De cómo esta historia cultural y esta historia económica y social permite como pensar y comprender esta cultura musical, ¿no? Momposina. Y bueno, ¿y qué papel desempeñó Magangué en este archivo? Bueno, y otra vez un poco creo que respondiendo a lo que preguntaba Rafa, hay papeles de compositores magangueños y también compositores, creo que del Banco y de otras regiones o de otros pueblos alrededor de Mompox. Por eso nosotros utilizamos el término de compositores de la depresión, ¿no? Porque no nada más son de Mompox. Sabemos muy bien que Beleño Forbegó es Beleño Basanta. A ver, un segundito aquí, no quiero errar. Aquí lo tengo. El que está en el cartel. Aquí está. Fortunato Beleño Gómez, ¿sí? Fortunato Beleño Gómez es un magangueño que escribe obra desde Magangué, pero que tiene una relación muy estrecha con Mompox. Creo que es de ascendencia momposina.
en la página, y de hecho el afiche, el cartel de la presentación, es una partitura manuscrita y firmada, una copia de Beleño Gómez, de Fortunato Beleño Gómez. Es bien interesante porque hay un ejemplar en la Biblioteca Nacional que nosotros tuvimos en las manos, que es casi una copia manuscrita idéntica al papel que está acá. Digo, esta es una obra para piano. La que está en la Biblioteca Nacional es una obra para piano y bombardino que se la dedica a algún prócer, a un presidente. Ahí la tenemos también digitalizada, pero el punto musical, yo creo que lo hizo con la misma pluma, o sea, porque que la mandó a la colección, ¿cómo se llama? Oriol Rangel, a Bogotá, y está en la Biblioteca Nacional ese ejemplar. Son papeles gemelos, son papeles hermanitos. Entonces, ¿qué papel desempeñó Magangué en este archivo? Me parece que habría que abrir una línea de investigación de cómo, cruzando el río nada más, se encuentran estas dos ciudades, y cómo la vida musical muy probablemente fue muy activa. Hay unos relatos de Jesús Zapata en su extraordinario libro, de cómo los músicos caminaban por las zonas, por la selva o por las sabanas, ahora llamadas sabanas por la ganadería extensiva, por esta devastación del bosque y implantación de las grandes extensiones ganaderas. Caminaban por las playas, ciénagas, etcétera, para ir a los demás pueblos a tocar, ¿no? También relata cómo viajaron hasta Panamá y salieron de Mompox en inicios del siglo XX, lo que nos permite pensar que claramente fueron a Magangué a tocar y los de Magangué venían. Y si Magangué era una ciudad próspera en ese momento, debió haber tenido una tradición de banda también que bueno, falta historizar, pero no dudamos en ello, ¿no? Y bueno, sí, lo interesante es que hay obra de Magangué ahí en el archivo musical. Bien, para finalizar tenemos 3 preguntas que nos han dejado. La primera, que la hace Sergio Navarrete: ¿por qué piensan que no hay influencia e interacción aparente entre las músicas tradicionales y la música de banda? Y una segunda pregunta que hace Brian Hernández: ¿cuál fue el papel central que tuvo la música de banda en la cultura momposina? Y finalmente, una tercera pregunta que plantea qué tanta influencia tuvo la Iglesia Católica en los cambios musicales o estilos musicales de la época. Ok, bueno, la pregunta de Sergio. Yo, bueno, la primera respuesta o lo que recordamos de este repertorio no lo tenemos así, por eso decíamos, tenemos que analizar esa parte para ver qué tanta influencia hay de estas músicas, porque capaz que sí hay, o sea, no lo tenemos claro porque pues no vimos, por ejemplo, papeles que decían directamente bullerengues o música de gaita larga o qué sé yo, otra clase de estas músicas. Tal vez sí, pero pues hay otra línea, ¿no? Es que hay bastante tela por cortar aquí que se nos sale de las manos como decir y tener claro este dato, pero es interesante pues porque ahí justo se podría profundizar en esta parte, ¿no? De ver si en realidad cuál es la influencia o no, ¿sí? De qué tanta influencia tuvieron, por ejemplo, estas orquestas que estaban en el medio en este momento y cómo se pudo acoger en el repertorio de la época de mitad del siglo XX. Ahí yo creo que sería otra investigación, ¿no? O sea, sí, creo que entiendo un poco la pregunta de Sergio vinculado a que hay pruebas y investigaciones que se abocan a ver en las diferentes prácticas contemporáneas o históricas influencias de la llamada tradición oral. Bueno, no nos atrevemos a decir que sí la hay porque pues, no tenemos análisis, pero es una muy buena hipótesis y pregunta de investigación para ver qué tanto, por ejemplo, podría haber de un, no sé, baile cantado, de un bullerengue, de un flauta de millo, no sé, en un vals momposino o inclusive en una marcha o en un pasillo o en estos géneros. O sea, no tenemos una respuesta clara.
¿Qué otras? La otra pregunta. Si nos pueden poner alguna pregunta ahí en la página. ¿Cuál fue el papel central que tuvo la música de banda en la cultura momposina? Pregunta Brian Hernández. Papel central. Papel central. Bueno, yo creo que todo el siglo XIX es la práctica hegemónica, ¿no? Es la práctica de las élites, es la práctica de moda, es el, no sé, el reggaetón de la época, en términos colombianos quizá el vallenato. Sonaba en los momentos más importantes del ritual patriótico, pero también del ritual religioso, de las ocasiones bailables. Sí, y que estos datos se comprueban un poco también en parte de la merografía que consultó Jesús y que creo que está aquí presente con nosotros. Uno de los periódicos que yo recuerdo se llama La Palestra. Aquí aparecen varios programas de retreta en donde, o sea, pues como que nos acerca un poco a los eventos, ¿no? A los eventos patrióticos o a otras actividades que se organizaban en Mompox y que bueno, o sea, es un acercamiento a cruzar los datos o sea, que, por ejemplo, el libro de Mompox de Jesús es una consulta obligada para poder también acercarnos a qué era lo que pasaba en esta época, ¿no? Del 19, luego del 20, Jesús en su libro como que nos acerca a esto a través de la cultura musical y que también está muy interesante, que bueno, pues eso abre un largo camino para seguir indagando en la música de banda, no solamente en Mompox, sino en el Caribe, en Colombia, en Latinoamérica, ¿no? Bien, y la última pregunta que tenemos, que la plantea Alex Turizo, ¿qué tanta influencia tuvo la Iglesia Católica en los cambios musicales o estilos musicales de la época? Bueno, el papel de la Iglesia no nos meteríamos ahorita porque, o sea, como tal no tenemos investigación directa, ¿no? Por ejemplo, de actas parroquiales o ir al archivo general a ver exactamente la postura de la Iglesia Católica. Tenemos ciertos indicios, sí, claro. Y otra vez regresamos a la consulta básica. Jesús Zapata da noticias, ¿no? Da noticias como los párrocos de la Inmaculada, un sacristán se llamaba Max Urnay, mucho tiempo de la Inmaculada Concepción, ahí enfrente del mercado republicano de Mompox, en Albarrada, cómo habían, por ejemplo, una misa que siempre me gusta citar muchísimo de Calahorra, Remigio Oscos de Calahorra, un navarrense que lo nombran maestro de capilla en Manila, a la segunda mitad del siglo XIX, produce su obra musical desde Madrid o desde Manila, porque estudia creo que con jesuitas en Madrid, y esa obra circula por todo Latinoamérica, llega a Oaxaca, hay obra de Oscos de Calahorra. Es decir, seguro que hay una fuerte influencia y una postura dentro de los rituales de la liturgia católica, y no nada más en ellos, sino en los géneros o en los actos procesionales de la Mompox decimonónica, sin duda, a inicios del 20, pero no sabemos claramente las posturas frente a la banda, no sé, a las nuevas músicas. Esa es otra beta, ¿no? Interesante saberlo. Pero sin duda debe de ser una búsqueda también por mantener su hegemonía colonial, ahora en el 19, y es bien sabido que las disputas disputas por ese campo de poder festivo entre la Iglesia y los partidos liberales y conservadores era algo común en Latinoamérica, ¿no? Sí. Bien, había una última pregunta que no sé si teníamos tiempo, que
Decía, ¿cómo se dio la llegada al acervo? Es decir, ¿cuáles fueron las primeras noticias que tuvieron de él? Ok. Vale, bueno, las primeras noticias o cómo se dio esto fue, como había dicho, como al inicio de la presentación, fue a través de, en el marco de mi tesis, cuando estaba iniciando mi tesis doctoral, que hoy día la estoy, bueno, pues ya está prácticamente terminada, falta poco. Pero en la búsqueda bibliográfica, en la búsqueda de, digamos, de varios documentos que necesitaba del siglo XIX y principios del XX, tuve la oportunidad de llegar justo al libro de Jesús, ¿no? Por un lado, al libro de Jesús, y por el otro, empecé a investigar un poco sobre Jesús, quién era Jesús, y me encontré en una entrevista, creo que era una entrevista que le habían hecho a Jesús en el Festival de Jazz, y en esta entrevista él habla justo del archivo musical, y entonces pues ahí empezó como a detonar todas las conversaciones con él, el interés, etcétera, y pues la manifestación de visitar el archivo. Así, de esa forma fue que llegamos a esta serie. Leopoldo y María Alejandra, en nombre del programa de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas, le damos las gracias por esta presentación y por darnos a conocer este archivo musical de Monpós, que no tengo duda de que va a generar mucha investigación en el Caribe colombiano. Me atrevería a decir que no solamente en el Caribe, sino con las conexiones internacionales que esto tiene y que ustedes nos han presentado en esta disertación que hemos tenido. Muchas gracias desde el programa de Historia por todo lo que nos han enseñado en el día de hoy, y agradecerle también a todas las personas que pudieron conectarse y que les mandan muchos mensajes de felicitaciones por este patrimonio documental que ponen al servicio de la región. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias a ti, Rafael, al doctor Reuser, a la universidad, a la cátedra, a todos los participantes. Estamos muy contentos. Bueno, hasta una próxima oportunidad y espero que puedan concluir todos estos temas de investigación que también tienen pendiente en el marco de su doctorado, y esperamos seguir en diálogo para seguir construyendo academia e investigación a partir de estos encuentros y otros espacios que podemos abrir desde el programa, donde una de las políticas en los últimos años ha sido también conocer el patrimonio documental, fortalecer todos los archivos con los cuales contamos para seguir generando investigación, no solamente desde el punto de vista histórico, sino también desde otras disciplinas. Muchas gracias, y a todas las personas que se conectaron a la cátedra también nuestros agradecimientos por sus preguntas, por todas sus inquietudes y comentarios. Esperamos que nos sigan apoyando y participando en las distintas cátedras que vamos a seguir desarrollando de aquí en adelante desde el programa de Historia. Hasta pronto. Gracias. Gracias.